Página 50. Proteínas, estructura y función. Las características comunes a todas las proteínas incluyen restricciones en su conformación por enlaces covalentes y no covalentes. En este capítulo se analizan las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, con énfasis en las fuerzas que estabilizan estos órdenes más elevados de estructura y los métodos físicos empleados para examinarlos. Los principales temas incluyen hélice alfa, hoja beta, giro beta y asa, el modo en que estas estructuras características secundarias forman dominios y estructuras terciarias. Así como el ensamblado de polipéptidos en subunidades de proteínas multiméricas. Además, se examinan las vías propuestas para que las proteínas se plieguen y el papel de las chaperoninas, proteínas acompañantes, y de otras proteínas accesorias que facilitan el rápido y correcto plegamiento in vivo. Las características y comentarios mencionados antes generalmente son válidos para todas, aunque algunas proteínas específicas pueden mostrar estructuras secundarias y terciarias peculiares que les confieren propiedades para cumplir funciones biológicas también específicas. Se ilustra la estrecha vinculación entre la estructura y función biológica de estas moléculas mediante dos proteínas fibrosas que tienen funciones estructurales, la fibroína de la seda y el colágeno. Los capítulos subsecuentes amplían esta estrecha relación al estudiar las proteínas globulares mioglobina y hemoglobina, así como las proteínas catalíticas conocidas como enzimas. Importancia biomédica. Los millares de proteínas presentes en el cuerpo humano realizan funciones demasiado numerosas para enumerarlas. Entre ellas están servir como portadores de vitaminas, oxígeno y dióxido de carbono, además de llevar a cabo actividades estructurales, cinéticas, catalíticas y de señalización. Por tanto, no deben sorprender las terribles consecuencias que pueden surgir de mutaciones en genes que codifican proteínas o en regiones de DNA que controlan la expresión genética. Asimismo, pueden derivar consecuencias igualmente desastrosas de la deficiencia de cofactores esenciales para la maduración de una proteína. El síndrome de Ehlers-Danlos ilustra defectos genéticos en la maduración proteínica y el escorbuto, la deficiencia de un cofactor esencial para esta maduración. Las proteínas se clasifican en numerosas formas. Si bien no existe un sistema universal, las proteínas pueden clasificarse con base en su solubilidad, forma, función biológica o estructura tridimensional. Un sistema de uso limitado en bioquímica clínica las clasifica como albúminas, globulinas, histonas, etc., dependiendo de su solubilidad en soluciones salinas acuosas. También puede clasificarse basándose en su forma global. Así, las proteínas globulares, por ejemplo, o numerosas enzimas, tienen cadenas polipeptídicas enrolladas, plegadas en forma compacta y proporciones axiles, o sea, proporciones de longitud a anchura, menores de 10 y que no exceden de 3 a 4 por lo general. Las proteínas fibrosas tienen proporciones axiles mayores de 10. Las proteínas pueden clasificarse según sus funciones biológicas en enzimas, deshidrogenasas, sinasas, proteínas de almacenamiento, ferritina, mioglobina, reguladoras, proteínas unidas a DNA, hormonas peptídicas, estructuras estructurales como colágeno, proteoglucanos, protectoras como factores de coagulación sanguínea, inmunoglobulinas, de transporte, hemoglobina, lipoproteínas plasmáticas y contráctiles o dotadas de motilidad como actina, tubulina. Sistemas especializados de clasificación distinguen ciertas proteínas complejas de interés médico elevado. De este modo, las lipoproteínas plasmáticas se denominan de origen. Lipoproteínas alfa 1, alfa 2 o beta, de acuerdo con su movilidad electroforética a pH 8.6, o como kilomicrones VLDL, LDL, HDL o VHDL, basándose en sus propiedades de sedimentación en una ultracentrifugación. Las lipoproteínas pueden clasificarse también por determinación inmunológica de las apoproteínas presentes, A, B, C, D, E, F. Asimismo, las semejanzas en la estructura tridimensional, reveladas principalmente por cristalografía con rayos X, proporcionan una base potencialmente valiosa para la clasificación de proteínas. Por ejemplo, las proteínas que unen los nucleótidos comparten un dominio fijador de nucleótido de estructura terciaria. Los 4 órdenes de la estructura proteínica. Estructura primaria. La estructura primaria de la cadena polipeptídica de una proteína es el orden en el cual los aminoácidos, esa es la figura, magnitud y densidad de distribución de las lipoproteínas, CHILO, kilomicrones, VLDL,
lipoproteínas de muy baja densidad LDL, LP lipoproteínas A, densidad y distribución de las lipoproteínas, más densidad, mayor densidad, por eso son pequeñas, y menos densidad son más grandes. Las high density lipoproteínas son, por ejemplo, muy compactas, y las CHILO, que son kilomicrones, son menos densas y más grandes. Entonces una proteína es el orden en el cual los aminoácidos, es la estructura primaria, unen e incluye ubicación de los enlaces bisulfuro. La estructura primaria se determina por métodos descritos por polipéptidos en el capítulo 5. El número de las secuencias conocidas de proteínas es tan grande y crece con tal rapidez que en la actualidad, en vez de disponer de formas impresas, los datos de las secuencias se depositan en bases de datos electrónicas de secuencias de proteínas a las cuales se puede tener acceso a través de Internet. Las bases de datos importantes continuamente actualizadas incluyen EMBL, European Molecular Biology Laboratory Data Library, GenBank, Genetic Sequence Databank, y Peer Protein Identification Resource Sequence Database. Estructura secundaria, configuración y conformación. El término configuración se refiere a las relaciones geométricas entre un conjunto dado de átomos, la interconversión de alternativas diferentes de configuración, por ejemplo, la conversión de DAL a la línea, solo se puede lograr rompiendo y restableciendo uniones covalentes. El importante término similar, conformación, se refiere a la arquitectura tridimensional de una proteína, las relaciones espaciales de todos los átomos entre sí. La interconversión de estructuras conformadas no implica la rotura de uniones covalentes, sino la rotura y restablecimiento de fuerzas no covalentes, puentes de hidrógeno, puentes salinos, interacciones hidrófobas, que estabilizan una conformación dada, incluso después de excluir las conformaciones que las interacciones estéricas impiden. La rotación libre alrededor de las 2/3 partes de las uniones covalentes de la cadena principal de un polipéptido permite clasificar por etapas un gran número de conformaciones posibles para una proteína determinada. Sin embargo, para una cierta proteína, solo un pequeño número de posibles conformaciones tiene significación biológica. Diferentes fuerzas que estabilizan las estructuras proteínicas. Varias interacciones no covalentes que individualmente son débiles, pero formidables en número, estabilizan la conformación de una proteína. Estas fuerzas incluyen puentes de hidrógeno, interacciones hidrófobas, interacciones electrostáticas y fuerzas de Van der Waals. Puentes de hidrógeno. En la superficie de las proteínas globulares por lo general se encuentran residuos con grupos R polares, los cuales forman puentes de hidrógeno principalmente con moléculas de agua. Por otra parte, los residuos aminoácidos del esqueleto carbónico forman puentes de hidrógeno entre sí. Interacciones hidrófobas. Las interacciones hidrófobas implican a los grupos R no polares de los residuos aminoácidos que en las proteínas globulares típicas residen en el interior de la proteína. La formación de interacciones hidrófobas es conducida por la entropía. Una forma esférica regular reduce al mínimo el área de la superficie. La concentración de residuos no polares en el interior de la proteína disminuye el número de residuos superficiales e incrementa al máximo la oportunidad para que la película superficial de moléculas de agua formen puentes de hidrógeno entre sí, un proceso relacionado con un incremento de la entropía. Por el contrario, el ambiente no polar de las membranas biológicas favorece a los residuos hidrófobos de la superficie, cuyos grupos R no polares participan en interacciones hidrófobas con las cadenas laterales alquil de los ésteres acilgrasos de las bicapas de la membrana. Interacciones electrostáticas. Las interacciones electrostáticas o puentes salinos se forman entre grupos con carga opuesta, como los grupos terminales amino y carboxilo de los péptidos y los grupos R cargados de los residuos aminoácidos. Aunque todos los grupos con carga formal tienden a localizarse sobre la superficie de las proteínas globulares, hay excepciones, pues existen grupos polares específicos ejecutantes de funciones biológicas indispensables, los cuales es posible que residan en hendiduras que penetran hasta el interior de la proteína. Puesto que los residuos polares también pueden participar en interacciones iónicas, la presencia de sales como ácido cloruro potásico puede disminuir de manera significativa las interacciones iónicas entre los residuos de la superficie. Van der Waals. Interacciones de las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son sumamente débiles y solo actúan a distancias extremadamente cortas. Incluye componentes de atracción y de repulsión.
Las fuerzas de retracción implican interacción entre dipolos inducidos formados por las oscilaciones instantáneas en la distribución de los electrones en los átomos cercanos. Las fuerzas repulsivas entran en juego cuando dos átomos se aproximan tanto en sus orbitales electrónicos, tanto que sus orbitales electrónicos se superponen. La distancia a la cual la fuerza de atracción es máxima y la fuerza de repulsión es mínima se denomina distancia de contacto Van der Waals. Los átomos tienen un radio Van der Waals característico y la distancia de contacto óptima entre dos es la suma de sus radios Van der Waals. Uniones peptídicas que restringen las posibles conformaciones secundarias. La rotación solo es posible alrededor de dos de las tres uniones covalentes que forman el esqueleto polipeptídico de las proteínas. El carácter de doble unión parcial de la ligadura que une el grupo carbonilo al nitrógeno alfa de la unión peptídica restringe de manera significativa las conformaciones posibles de los átomos que la constituyen, la cual debe ser coplanar. La rotación solo puede darse alrededor de las uniones entre el carbón alfa, C alfa, y el carbonilo, CO, y al nitrógeno. El ángulo alrededor de la unión del carbón alfa a unión N se denomina ángulo phi, y el que se encuentra alrededor de la unión C alfa y CO es el ángulo phi. Psi. No están permitidas las combinaciones de los ángulos phi y psi que produzcan impedimento estérico entre los átomos no unidos. Cuando se especifican todos los ángulos phi y psi, se conoce la conformación de la totalidad de átomos de la cadena principal o esqueleto de un polipéptido. Por tanto, el análisis de los datos cristalográficos empieza con la determinación de los principales ángulos phi y psi de la cadena. G.N. Ramachandran fue el primero en emplear una gráfica de los ángulos phi contra los ángulos psi para ilustrar tanto los valores permitidos como los numerosos no permitidos. Las combinaciones estéricamente permitidas caracterizan a la hélice alfa y a la hoja plegada beta y a la hélice triple de colágeno analizada más tarde. Las conformaciones regulares e irregulares caracterizan a la estructura secundaria. La conformación de los esqueletos polipeptídicos de las proteínas constituyen su estructura secundaria. Al principio, la existencia de una estructura secundaria se propuso con bases exclusivamente teóricas, pero después los análisis cristalográficos de rayos X las confirmaron ampliamente. Los tipos de estructuras secundarias están limitados por el carácter de doble unión parcial de la unión peptídica y por el tamaño y la forma de los grupos R aminoácidos. Las estructuras secundarias incluyen, además de las unidades hélice alfa regulares repetitivas, las hojas beta y las incurvaciones beta con formaciones irregulares denominadas asas o bobinas. Gráfica de Ramachandran de los ángulos phi y psi de la cadena principal para 100 residuos no glicina, aproximadamente en 8 proteínas cuyas estructuras fueron resueltas a resolución alta. Los puntos representan las combinaciones permitidas y los espacios las combinaciones prohibidas de los ángulos phi, psi. Acá está psi y acá phi. Menos 90 y acá 90. Los puntos y los espacios en blanco. Hélice alfa. Cuando se gira el esqueleto de polipéptido por una magnitud igual alrededor de cada carbón alfa, se forma una bobina o hélice. Los diferentes tipos de hélices formados cuando los giros tienen dirección y extensión diferentes se describen según el número n de residuos aminoácidos por vuelta y el paso p o distancia por vuelta que la hélice se eleva alrededor de su eje. Las hélices polipeptídicas están formadas por aminoácidos quirales, estructuras que no pueden superponer su imagen en espejo como las manos, y por tanto muestran quiralismo, o sea, son hélices con giros hacia la derecha o hacia la izquierda. Para visualizar una hélice derecha se debe mantener la mano derecha con la palma hacia abajo, hacia arriba, con la palma hacia arriba, los dedos ligeramente curvados y el pulgar apuntando, alejándose de uno mismo. El pulgar señala en la dirección del carboxilo terminal del polipéptido de hélice derecha, el cual avanza en la dirección de los dedos curvados. Aunque los polipéptidos sintéticos de aminoácidos pueden formar hélices izquierdas, la interferencia estérica de los grupos R de los residuos L aminoácidos determina que las hélices izquierdas no pueden tener lugar en las proteínas. Los tipos de hélices polipeptídicas presentes en las proteínas además están limitadas por factores estéricos adicionales y por el número de posibles puentes de hidrógeno e interacciones Van der Waals que pueden formar y estabilizar un tipo determinado de hélice. Las hélices alfa tienen ángulos favorables psi y phi y un patrón de uniones de hidrógeno que les confiere la máxima estabilidad. Las hélices alfa de proteínas contienen en todas partes de 4 a 50 residuos, en promedio cerca de 12 residuos.
Los parámetros revelantes de una hélice alfa son N 3.6 residuos por vuelta y P 0.54 nanómetros o 5.4 angstrom. La diferencia a lo largo del eje de la hélice que separa átomos equivalentes en las cadenas principales de los residuos adyacentes es de 0.15 nanómetros y 1.5 angstrom. Los grupos R aminosil se dirigen hacia afuera del eje de la hélice, lo cual reduce al mínimo la interferencia estérica. Las uniones de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals estabilizan las hélices alfa. Puesto que la hélice alfa es la conformación de menor energía y más estable para una cadena de polipéptidos, se forma de manera espontánea la estabilidad. Esa es la orientación de los átomos de la cadena principal de un péptido alrededor del eje de una hélice alfa. A 0.5 nanómetros paso, o sea 3.6 residuos, y acá 0.15 nanómetros. Vista superior del eje de una hélice alfa. Las cadenas laterales R están en el exterior de la hélice. Los radios de Van der Waals de los átomos son más grandes que los mostrados aquí, por tanto casi no hay espacio libre en el interior de la hélice. Puentes de hidrógeno, puntos, formados entre átomos de hidrógeno y oxígeno, estabilizan un polipéptido en una conformación alfa helicoidal. Entonces, puesto que la hélice alfa es la conformación de menor energía y más estable para una cadena de polipéptidos, se forma de manera espontánea. La estabilidad de las hélices alfa se debe principalmente a la formación del máximo número posible de puentes de hidrógeno. Los hidrógenos peptídicos actúan como donadores de hidrógeno y el oxígeno del carbonilo del cuarto residuo en línea posterior en un sentido estructural primario actúa como aceptador de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno tienen una distancia N a oxígeno prácticamente óptima de 20 nanómetros, 2.8 angstroms. Las interacciones Van der Waals también confieren mayor estabilidad, pues los átomos firmemente empaquetados en el núcleo de una hélice alfa están en contacto Van der Waals con otros a través